Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Romanos del 7 al 16. Vence el mal con el bien. Y amigos, este es el programa número 160 y hoy tengo el privilegio de tener como invitado a Agricol Lozano. Agricol, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto, amigos. Es un honor estar aquí con ustedes. Qué placer, Agricol. Siempre cuando pienso en ti, pienso en una biblioteca rodante o ambulante. Sé que tienes mucho conocimiento y eso me da por pensar a mí que le has dedicado mucho de tu tiempo al estudio de las escrituras y de otras cosas, porque me imagino que has leído mucho. Me da mucho gusto estar aquí y poderles decir al público que nos ve, a las personas que nos siguen, que hoy vamos a analizar precisamente esta experiencia que está viviendo Pablo en ese tiempo de predicar el Evangelio. Y les comentaba hace un momento que el título de la lección de esta semana a mí me llamó mucho la atención. Vence el mal con el bien. Cuando yo dije, a ver, aquí hay algo, o sea, aquí me va a enseñar Pablo, hay una solución para vencer eso, hay algo que me va a enseñar Pablo para que sea más fácil vencer el mal. Y dicen las Escrituras que Pablo estaba sufriendo de tribulación, no tanto exteriormente como pueblo, como cristiano, sino también habla de las tribulaciones que él como ser humano está sufriendo. Y entonces viene el consejo muy sabio de Pablo. Y de eso y algunas otras cosas vamos a hablar en este programa. Y bueno, Agricol. No, pues gracias por la presentación, Ceci. Sí. Lo único que he hecho yo es seguir el ejemplo de mi padre. Sí, es cierto. El ejemplo de mi padre. Tengo una biblioteca bastante voluminosa y pues me falta tiempo para leer. Y precisamente ahora que has mencionado a Pablo y lo que vamos a ver sobre los romanos, quisiera dar un pequeño contexto, aportar un pequeño contexto de la carta a los romanos. Se cree, dicen los eruditos, que esa carta o epístola se escribió a final del tercer viaje de Pablo y más o menos entre el año 60 al 62 después de Cristo, por supuesto, y se da, si es así, antes del incendio de Roma, que fue en el año 63 después de Cristo, y precisamente la fecha de la primera persecución cristiana que inicia con Nerón, ese César poderoso, notable y un verdadero monstruo. Así eran los Césares. Qué bueno que no vivimos en ese tiempo. Si ahorita nos asustamos de muchas cosas como discípulos, como seguidores de Cristo, no me quiero imaginar, Agricol, haber sido miembro de la iglesia o seguir a Cristo o a sus apóstoles en ese tiempo de tanta persecución. Sí, fíjate, precisamente, Ceci, amigos, dice este versículo que quiero leer siempre en mis discursos. He aprendido a citar las escrituras y poder escudriñarlas, es lo que he tratado de enseñarles a mis alumnos de instituto. Dice el capítulo 8, en el versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Son tan maravillosas, amigos, las escrituras, que podríamos aquí agotar el tiempo nada más escudriñando esta escritura, nada más. Hay que mencionar el contexto en el que se da. Aquí Pablo habla dice, las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles serían las aflicciones de ese tiempo del año 60 y tantos después de Cristo?
para que Pablo lo mencione y diga las aflicciones del tiempo presente. La persecución. La persecución. Los judaizantes, la presión del Sanedrín, la presión de las élites gobernantes en Jerusalén, porque estamos hablando del año 60 más o menos, antes de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70 por Tito y Vespasiano, de la familia de los Flavios. En ese año cayó Jerusalén. Sin embargo, Pablo menciona las aflicciones a los que ya se había conformado un grupo llamado los cristianos. Los césares estaban asombradísimos con el crecimiento que tenía esa religión o ese credo o esa secta, como ellos le llamaban, sí, que eran los cristianos. Las aflicciones, como tú mencionas. Oye, entonces, para ser un verdadero cristiano habría que tener mucha valentía, porque, oye, si yo conozco el Evangelio en la época de Cristo, yo tendría que estar dispuesta a morir como Cristo o como sus apóstoles. Esas eran las tribulaciones o aflicciones del que decidía bautizarse en la iglesia de Cristo en ese tiempo. O, a ver, ¿como qué me esperaba a mí? Si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo y me hubiera bautizado en su iglesia, ¿cuál sería mi final con ese gobierno como tú lo estás mencionando? Fíjate que haces una reflexión muy interesante. Hoy estamos en el centro de visitantes del Templo de la Ciudad de México, sin ningún problema. Tranquilos. Se dedicó, se construyó, se han construido muchos templos, se van a construir más, gracias a la libertad religiosa. Qué bueno que vivimos en ese tiempo. Gracias a la libertad religiosa, por eso... Cosa que no se gozaba en el tiempo de Cristo. Por supuesto que no. Había un arco jurídico en ese entonces que los césares, el Senado y el Imperio habían promulgado para legitimar las persecuciones cristianas. Hay dos leyes que yo quiero comentar, muy rápido. Una se llamaba la Ius de lesa majestad y Ius coercitionis. Eran leyes que obligaban al ciudadano romano, a los esclavos, a todo aquel que viviera en territorio romano, a poder inclinarse y reconocer al César en turno como un dios. Como si fuera Dios. Ius de lesa majestad. Y Ius coercitionis obligaban y coercionaban y obligaban a la gente a poder admitir al César y ofrecerle libaciones, es decir, hacer sacrificios. Están llenas las actas de los mártires de eso, de gente que murió. Qué bueno que vivimos en este tiempo. Oye, qué bendecidos somos entonces ahora. Así es. Qué mal. Y estamos hablando, Ceci, hermanos, del inicio del cristianismo, del año 60 más o menos, que es más o menos está fechada esta carta o esta epístola a los romanos. Pablo no había visitado todavía Roma, sin embargo escribió esta carta a los romanos. Entonces, todos los conversos de Pablo, de Bernabé, de Esteban, de los apóstoles, Pedro, Santiago y todos los demás debieron haber sido conversos muy potentes, con mucha fe, como para querer cambiar a esta religión del cristianismo y estar dispuestos a afrontar cualquier consecuencia con tal de defender su verdad. Entonces, estas eran las aflicciones de las que estaba hablando Pablo. Sí, por supuesto. Y miren hermanos, amigos, lo que dice el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú mencionaste ahorita, ¿cómo es que ellos se enfrentaron a la muerte? Porque eran guiados, tenían esperanza, tenían fe. Su valor estaba más allá de una libación, de una ofrenda al César. De las cosas de este mundo. Exactamente. Oye, pero para pensar así, o sea, en este tiempo, qué bueno que los misioneros, qué bueno que la obra misional, hoy en día, a las personas que los misioneros tienen la oportunidad de llegar a su corazón, no tienen que pensar en ese tipo de valentía, o no tienen que pensar, oye, si me bautizo en esta iglesia, voy a enfrentar esa tribulación. Si así la gente piensa para tomar la determinación de bautizarse y cambiar su vida, la piensa tanto. Imaginen
viviendo en el tiempo que vivió Cristo y los apóstoles. Mucho, muy, muy difícil, ¿eh? Es una reflexión muy interesante. Imaginemos, amigos, Ceci, hermanos, una familia que está en su casa y de pronto llega un pelotón de soldados romanos. Ajá. Ay. Y se los llevan. Dejan casa, alimentos, mascotas si tienen, niños, familiares, y se los llevan. Todo. Se los llevan a ser torturados o al día siguiente o en 2 días estar en el Coliseo o en el foro presos para ser crucificados o puestos para saciar el hambre de las Grico, bestias. ya me estás asustando. Murieron no. muchos niños, Qué difícil. muchas mujeres, muchos ancianos, muchos obispos, muchos hermanos, muchos jóvenes murieron perseguidos por las 11 persecuciones cristianas que hubo desde el año 60 después de Cristo hasta la última, que fue con Diocleciano en vísperas del siglo, a finales del siglo III. Fíjate, cuando te escuchaba, estaba recordando precisamente en la clase de esta semana, hay un discurso de la hermana Rips que ella mencionó precisamente en la Conferencia General de 2015, y me gustaría compartir con ustedes este pensamiento de la hermana Rips. Dice: no sé la razón por la que tenemos las muchas pruebas que tenemos, pero yo pienso, dice, que la recompensa es tan grande, tan eterna y duradera, tan gozosa y más allá de nuestro entendimiento, que en ese día de recompensa quizás queramos decir a nuestro misericordioso y amoroso Padre: ¿era eso todo lo que se requería? Creo que si a diario pudiésemos recordar y reconocer la profundidad del amor que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador tienen por nosotras, estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa para volver a su presencia. Es decir, a veces en este mundo, amigos agrícolas, nos complicamos tanto, nos conflictuamos tanto queriendo dar todo y descuidamos tal vez las cosas que para el mundo son insignificantes. Yo me imagino que este discurso está dado para las mujeres en una conferencia general para la Sociedad de Socorro, para las mujeres de la iglesia. Y entonces la hermana Rib dice que a veces dejamos que los problemas, las tribulaciones de este mundo nos ahoguen y nos opaquen tal vez, y descuidamos, por ejemplo, el servir a los demás, el hacer nuestras visitas de ministración, el amar a los demás. Y ella dice que nos basamos tanto en esta tribulación, en este desafío que yo estoy pasando en este momento, y eso me impide hacer las cosas que tal vez para el mundo son tan insignificantes como ir a ver a mi hermana, a ver cómo está. Entonces, que no perdamos ese enfoque, porque tal vez ahí es el verdadero evangelio de Cristo en acción, el servir a otros. Qué bueno que no estamos viviendo en ese tiempo tan complicado, agrícola. Sí, y rescatar también, amigos, cómo en el tiempo de Pablo y de los apóstoles el cristianismo creció tanto. Fue increíble cómo de una ciudad tan pequeña creció una religión tanto que prácticamente avasalló un imperio, a pesar de que ese imperio lo persiguió. Porque finalmente el cristianismo se institucionaliza en el Concilio de Nicea y toma otra cara, ya diferente, ya no el cristianismo original, toma otra cara con Constantino. Pero durante todos estos años, hermanos, casi 2 siglos, el cristianismo sufrió una transformación y fue perseguido, y los primeros mártires fueron los apóstoles. Y precisamente Pablo, en su epístola a los Romanos, habla del Espíritu, habla de las tribulaciones, habla de emular el ejemplo del Señor, y habla en uno de los versículos que leímos y que comentaste, que hemos de sufrir para poder recibir una recompensa mucho mayor, claro, que las tribulaciones terrenales.
Sí, eso es lo que me encantó de Pablo. Esas palabras de consuelo y tal vez de motivación, la llamaríamos hoy en día, de que no importa, o sea, qué tan grandes sean los desafíos que pasemos aquí en esta tierra. Llámense pruebas de cualquier tipo, tanto físicas como desafíos familiares, espirituales, emocionales. No importa, todo vale la pena porque la gloria que nos espera, o sea, vale la pena poder esforzarnos y sufrir todo ese tipo de cosas aquí en la tierra, porque el premio o galardón que nos espera después de esta vida es mucho más grande que lo que estamos viviendo Y ahora. eso lo sabía Pablo. Y eso lo sabía, le había Por quedado su muy vida claro. anterior también. O sea, lo está diciendo una persona que fue perseguidor de los cristianos, porque estaba ciego, sus ojos estaban cerrados para este conocimiento. Pero una vez que se convirtió, Pablo fue, yo creo, es mi propia percepción, que fue el defensor, el primer defensor de este tipo que tuvo el cristianismo, de poder enfrentarse con lo que él era en el pasado y decir, pero ahora soy este. Imagínate qué perseguido fue él. Y también hay que considerar que fue el apóstol de los gentiles. Sí, nos abrió abrió muchas puertas para esa clase social, ¿no? Para esa clase social alta. A veces en mis clases con mis alumnos les comento de todo lo que se debió haber escrito y no tenemos. Y no tenemos. Por ejemplo, en una de las escrituras menciona una carta a los laodicenses. No la tenemos en el canon, no está, pero está mencionada. Así como es una carta a los tesalonicenses, carta a los corintios, hubo una carta a los laodicenses. Se perdió, se quemó, se escondió, no lo sabemos. Pero aquí dice que se escribió una carta a los laodicenses. Muy bien, pues amigos, que podamos, muchas gracias Agricol por este conocimiento que compartes con nosotros, que podamos como Pablo ser valientes y saber que si nos esforzamos en esta vida, bien va a valer la pena la recompensa que nosotros podemos recibir en la vida venidera. Y pues ya no tenemos a Cristo tal vez como defensor, como los apóstoles a un lado de Él, pero tenemos la compañía del Espíritu Santo. Esa compañía nos va a servir de consuelo, nos va a ayudar, nos va a hacer fuertes para poder soportar todo lo que vamos a enfrentar aquí en la tierra si es que nosotros tomamos esa decisión. Sí, yo creo que rescatar de lo que dice Ceci sería mi última aportación, el que podamos meditar, sopesar y, como dice el Elder Cook y nuestros líderes, poder defender y luchar por la libertad religiosa. Qué bueno que no vivimos. En todo el mundo hay libertad religiosa. Somos bendecidos aquí Somos en México. bendecidos. Y nuestros mártires, nuestros líderes, los apóstoles de la antigüedad, lucharon por eso y murieron por eso. Nosotros debemos de defender y debemos de morir enarbolando la libertad religiosa. Muy bien, muy bien. Pues amigos, que podamos seguir en esa defensa hoy en día. La tenemos más fácil, luchamos tal vez contra otras cosas, ¿verdad? Hoy en día la tenemos más fácil comparado con los mártires de nuestra iglesia en un inicio, José Smith, Rafael Monroy, Vicente Morales, que son los que se me vienen a la mente en este momento. Qué bueno que ahora podemos seguir a Cristo, defender nuestra iglesia, podemos predicar el evangelio con esta libertad de la que tú hablabas. Y amigos, gracias Agricol por haber estado con nosotros. Un honor estar con ustedes. Fue un placer para mí tenerte aquí. Sé tu linaje también, sé de dónde vienes, sé todo ese conocimiento y aprovecho para mandarle un saludo muy afectuoso también a tu familia. Gracias, Ceci. Gracias a ti. ti. Es un honor estar en esta fundación. Gracias. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Espero que hoy en día, igual que como Pablo, podamos ser fuertes y vencer el mal con el bien. Nos vemos en la próxima.